Bueno, pues buenas tardes. Bueno, primero yo me voy a presentar. Soy Virginia Angosto, soy fisioterapeuta, graduada por la Universidad de Murcia. Terminé la carrera en 2018 y tuve la gran suerte de que uno de mis tutores de prácticas me contrató en la Asociación de Alzheimer de Cartagena, que ahora es AFA Levante. Me especialicé en 2018, ese mismo año me fui a Barcelona a estudiar. Bueno, estoy especializada en sistema nervioso y en envejecimiento, ambas unidas. Y bueno, pues yo voy a explicar pues cómo es mi trabajo diario. En esta primera semana del cerebro, que me parece súper importante del ámbito neurológico y de la asistencia fisioterápica en estas enfermedades, hemos podido ver pues múltiples avances en neurología, en fisioterapia neurológica, que son importantes y que por desgracia pues igual el elevado coste que tienen estas ayudas pues no llega a la población diaria. Yo voy a decir pues cuál es la terapia que llevan a cabo mis pacientes de forma diaria y cuál es la asistencia en enfermedades neurodegenerativas. Dentro de mi trabajo, en AFA Levante ahora, yo trabajo con enfermedades neurodegenerativas diariamente. Tengo una paciente con ELA y trato enfermedades principalmente caracterizadas de demencia, distintos tipos de demencia. Vale, como ha explicado Dora anteriormente, las enfermedades neurodegenerativas es un cajón desastre, como todos sabéis, porque son múltiples y muy diferentes. Yo las he englobado en dos subgrupos, aquellas que se caracterizan por síntomas primarios cognitivos, que después son las demencias, y en este caso representan el 55% de las enfermedades a nivel neurológico, y dentro de estas la más prevalente es el Alzheimer, como me imagino que todos conocéis, que representa entre el 60 y el 70% de las enfermedades neurodegenerativas, que es una elevada tasa, aunque tengo que decir que está supradiagnosticada en múltiples ocasiones, porque muchos de los tipos de demencia se confunden con la enfermedad de Alzheimer o son diagnosticados con enfermedad de Alzheimer cuando en realidad son otros tipos de demencia, como frontotemporal u otros, que son síntomas similares y se engloban en esa enfermedad. Podemos determinar que hay 55 millones de personas a nivel mundial que padecen demencia, según la Organización Mundial de la Salud, y esta está relacionada con el envejecimiento directamente, porque esta misma organización afirma que en 2030 se triplicarán las personas mayores de 65 años y estas van acompañadas de un deterioro neurológico a nivel fisiológico, y esta va implícita en un aumento de enfermedades neurodegenerativas, en este caso demencias. Otras enfermedades que son las que se caracterizan por síntomas primarios pues son la ELA, que es la esclerosis lateral amiotrófica. Que en esta hay dos tipos, aquellas que afectan a motoneurona superior, aquellas que afectan a motoneurona inferior. En este caso, pues las que afectan a personas de escasa edad, como la que tiene Stephen Hawking, o las que afectan a personas ya más cercanas a los 40 años, que son las que me llegan a la asociación, porque a mí me llegan principalmente personas ya con una edad más elevada. Yo os voy a definir un poco, aunque creo que todos lo conocéis, pues la enfermedad de Alzheimer. La enfermedad de Alzheimer se caracteriza por la acumulación a nivel de la corteza de una proteína denominada beta-amiloide y de los ovillos neurofibrilares, así como con la desaparición de la sustancia gris a nivel subcortical. Esta produce un deterioro de la memoria a corto plazo, produce síntomas motores y síntomas cognitivos como la alteración en el lenguaje, produce una alteración visoespacial, de la coordinación, del equilibrio, y produce pérdida de razonamiento. Las alteraciones neuronales producen una disminución en la velocidad de conducción del estímulo y por tanto hacen que los movimientos de estas personas sean más lentas, así como los estímulos que reciben y los que generan hacia el exterior son más lentos, tienen como el síndrome de congelación. Las sesiones que se llevan a cabo son tanto individuales. Yo tengo pacientes crónicos, trato con pacientes crónicos que llevo tratando muchos años, que son pacientes rutinarios en los que se lleva a cabo una fisioterapia basada en rutinas, en las que se incluyen estímulos diarios a nivel cognitivo para variar el ejercicio y favorecer la sinapsis neuronal, que en estos quedan también atrasadas. Es verdad que la sinapsis o la capacidad de sinapsis neuronal disminuye con la edad, pero en este caso es necesario establecer estímulos cognitivos novedosos en la terapia, no solo rutinarios, para impedir que estos pacientes se estanquen, porque son pacientes crónicos que van siendo atendidos por el mismo fisioterapeuta años y años y no pueden llevar de forma continuada la misma terapia.
Entonces esto es muy importante, así como la investigación continua y el continuo trabajar en investigación o en leer artículos nuevos o técnicas nuevas que incluyen nuestra formación. La fisioterapia es una formación continua porque todo está ahí por investigar y por tanto hay que cultivar día a día las capacidades del fisioterapeuta para que esto implique una mejora en el paciente. Vale, en estos pacientes con Alzheimer, pues en una sesión individual podemos trabajar por la movilidad global y específica. Se trabajan las habilidades psicomotrices, en este caso pues la psicomotricidad gruesa y fina, la coordinación y el equilibrio. Son importantes el trabajo de los reflejos motores, aquellos reflejos que nosotros adquirimos con el desarrollo psicomotor desde la infancia, en el desarrollo que nosotros estudiamos desde los 3 meses hasta el año de vida o los 18 meses con la adquisición de la marcha, se ven perjudicados en una persona con Alzheimer. ¿Por qué? Porque va perdiendo esta capacidad a nivel neurológica y va perdiendo sus reflejos. Por tanto, es necesario remontar a nivel cognitivo todos esos reflejos que va perdiendo y por tanto es necesario el trabajo de la marcha, de la pinza, de la prensión fina, la capacidad de agarre, todos los reflejos que nosotros adquirimos durante el desarrollo psicomotor, pues es necesario volver a recuperarlos durante la enfermedad de Alzheimer porque se van perdiendo por la desaparición de la sustancia a nivel neuronal, precisamente por este enlentecimiento de estímulos nerviosos. Seguimos. Vale, en cuanto a las sesiones individuales, pues tiene ventajas y desventajas. Ventajas es que en una sesión individual tú puedes prestar una mayor atención al paciente. Está claro que en una fisioterapia en la que va destinada exclusivamente al individuo, puede prestar una atención más especializada. Sin embargo, a nivel grupal, la fisioterapia ha demostrado en la investigación que es muy beneficiosa para los pacientes con enfermedades neurodegenerativas, especialmente con enfermedad de Alzheimer. ¿Por qué? Porque aumenta su capacidad de relación con los demás, genera un estímulo cognitivo generado por el aumento de las relaciones sociales. Además, en este tipo de terapias es importante incluir a las familias en el ámbito tanto intra como extra terapéutico. Además, establece una mejor relación fisio-paciente y esto hace que los pacientes confíen más en el fisioterapeuta y por tanto nos dejen en sus manos aquello que les cuesta. Los pacientes neurológicos son pacientes difíciles de llevar porque son pacientes que llevan un alto coste psicológico para el profesional, son pacientes que no suelen tener una mejora a corto plazo y eso genera un desgaste. No es un paciente que va a tener una fractura o una contractura muscular en el cual se pueda aliviar a un corto plazo, sino que va a tener eso y además va a tener su degeneración que genera el desgaste del profesional. Por eso es necesario cultivar la relación entre la fisioterapia y el paciente para generar pues la confianza, genera una mejora en el paciente y hace que este paciente haga todo lo que tú crees que le va a venir bien a ese paciente. Vale, la implicación familiar también es muy importante porque las familias son aquellas que conciencian al paciente o hacen que ese paciente se incluya en la terapia, principalmente porque el deterioro neurológico hace que tengan un círculo de confianza, que solo recuerden a ciertas personas y que esas personas que recuerdan sean las personas más cercanas a ellos, por ejemplo el cuidador principal, que en este caso suele ser la mujer en el caso de los hombres, o la cuidadora en el caso, la mujer en el caso de los hombres o la cuidadora, y en el caso de las mujeres suelen ser pues o los hijos o el marido. Y en este caso pues es muy importante pues establecer la confianza con ellos porque al final le van a hacer más caso a la persona que más cerca de ellos tienen porque es la que más recuerdan. Vale, en este tratamiento, bueno, el tratamiento de estos pacientes también es importante el enfoque multidisciplinar. Desde la asociación, pues nosotros trabajamos con terapeuta ocupacional, psicólogo especialista en neurología, trabajamos con el fisioterapeuta y también trabajamos con la fisioterapia, la psicología, la terapia ocupacional y también tenemos trabajadores sociales para abordar el aspecto social de estos pacientes que en la mayoría de las ocasiones está afectado por los recursos económicos de los que disponen. Al final la terapia lleva un coste, el tratamiento o la asistencia a esos pacientes lleva otro coste y eso pues va directamente ligado con la asociación y con el trabajo social. Por ello, la importancia del enfoque multidisciplinar. Vale, creo que estoy yendo al revés. Vale, está muy bien eso.
Vale, entonces, os voy a decir cómo se diseña una sesión de fisioterapia, bueno, cómo yo diseñaría una sesión de fisioterapia para un paciente que tiene un deterioro cognitivo. En este caso, pues comenzamos pues, por calentamiento de articulaciones. Hay que tener en cuenta que estos pacientes suelen ser pacientes de una elevada edad que tienen un deterioro, o sea, a la enfermedad neurodegenerativa se suma las alteraciones fisiológicas que tienen y normalmente suelen ser pluripatológicos. Pluripatológicos, pues que es, además de la enfermedad neurodegenerativa, pueden tener pues, artrosis, osteoporosis, algunos artritis, algunos, bueno, a la enfermedad neurodegenerativa va asociada una enfermedad psiquiátrica normalmente, suelen ser pacientes que toman una medicación pues, a la depresión, ansiedad, precisamente por las secuelas psicológicas que conlleva la enfermedad. Todas las enfermedades que yo trato llevan enfermedades psicológicas, ya sea el ELA o el Alzheimer o la enfermedad, cualquier tipo de enfermedad neurodegenerativa. La verdad es que no he visto ninguna que no tome tratamiento psiquiátrico. Y bueno, entonces incluye el calentamiento para evitar que forzar las articulaciones o el sistema cardiovascular del paciente genere problemas en el mismo. Después se realizan ejercicios de fuerza y resistencia, va adaptada al paciente. En este caso, igual que cada una de las enfermedades neurodegenerativas va implícita en una variabilidad, también va implícita una variabilidad de pacientes. Es decir, un paciente no es igual que otro, y por tanto en la terapia grupal hay que manejar todos los ejercicios según las preferencias y según las capacidades de todos los pacientes del grupo, lo que hace la terapia más complicada, pero a la vez un reto para el profesional. Bueno, ejercicios de fuerza y resistencia adaptando a sus capacidades, el ejercicio de coordinación y equilibrio. En este caso, pues ahora os diré algunos ejemplos. El trabajo de la marcha, que es muy importante. Hay que tener en cuenta que mientras el paciente conserva la marcha, es independiente y autónomo. Por tanto, tiene menos necesidad de que le cuiden. Y eso genera una disminución en el gasto que eso se genera en sus familias y además genera un mejor trato del paciente. Cuanto más dependiente, peor se hace el cuidado de ese paciente en realidad. A eso va ligado los factores de riesgo, pues ya sean úlceras por presión, atrofia muscular, secundaria a la inmovilidad, etc. Entonces, cuanto mayor capacidad de autonomía tenga el paciente y más seamos nosotros capaces de mantenerla, pues mejor estará ese paciente, ganará calidad de vida, simplemente. Y después, yo en todas las sesiones incluyo sesiones de relajación. Precisamente por las alteraciones psiquiátricas que se asocian a estas enfermedades neurodegenerativas y por la intranquilidad mental que supone para estos pacientes tener alteraciones físicas y psicológicas que antes no tenían y que ahora sí tienen. Y bueno, pues la preocupación constante que estos pacientes tienen acerca del trabajo que están ejerciendo sus familias, pues es importante que estos pacientes entren en una aura de seguridad. Y para mí es importante la relajación. He puesto el pájaro porque en las sesiones siempre pongo una canción de relajación que lleva de fondo un pájaro. Las canciones de pájaros o de agua pues son muy relajantes y es muy importante. O sea, las sesiones de relajación pues para mí son muy importantes. De hecho, es mucho mejor porque suelen gritar y bailar en las sesiones, entonces mi terapeuta ocupacional, mi compañera y mi compañera psicóloga me aconsejan que si puedo hacer la sesión de relajación antes para que no salgan gritando de la fisioterapia y que cuando lleguen a sentarse en la silla estén mucho más tranquilos. Digo, bueno, vale, pues hacemos la sesión de relajación y así ya no gritan cuando llegan a otra clase. Pero es verdad que les activa mucho la fisioterapia, lo agradecen bastante y sobre todo poder bailar con otras personas que son afines a ellos y que se sienten similares a ellos, que no comparten el habla como ellos y que se entienden perfectamente sin necesidad de hablar, porque entre ellos se entienden perfectamente sin necesidad de hablar. Es verdad que hay personas más afines que otras, pero al final entre todos se entienden. Vale, y ahora os voy a enseñar algunas de las fotos de mis pacientes. Bueno, pues estos son mis pacientes, no les podéis ver la cara porque protegen sus datos, protegemos sus datos. Y pues estas son algunas de las fotos de las terapias. Bueno, pues ahí podéis ver desde
centro, a la derecha, podéis ver a uno de mis pacientes que tiene capacidades cognitivas conservadas, más o menos, pero que está en degeneración y avanzado en el último tiempo un poco. Ahí cómo está trabajando la marcha y el equilibrio con los bloques. Este mismo paciente lo podéis ver arriba, al fondo, cómo trabaja al mismo tiempo el equilibrio y la coordinación en los estímulos cognitivos con los bloques de colores, en el cual pues le indico, tienes que pisar azul, rojo, amarillo, verde. Otro trabajo de la marcha con las paralelas, ahí podéis ver, arriba a la derecha. Después podéis ver la bici muy utilizada en estos pacientes, que la pedalina, que la verdad que es muy utilizada, pero es que es muy útil para que los pacientes trabajen sentados. Aunque, bueno, debería igual incluirse en otro estándar, pero bueno, pero está bien. Después hay esos saquitos de colores que veis, es una selección de números en los cuales ellos trabajan pues, bueno, la coordinación y la capacidad pues, de lanzar los objetos, su puntería. Así como hacemos, mientras se incluye esto, pues se incluyen los estímulos cognitivos, en el cual pues les dicen, hacen distintos ejercicios, desde bueno, operaciones matemáticas hasta asociar por colores, por la alteración de la capacidad visoespacial. Y bueno, y allí podéis ver pues, el trabajo con gomas elásticas en grupo. En este caso, pues en este caso tenían que tirar del círculo y la persona que está ahí es una alumna que también les ayudaba y estaban ahí muy entretenidos ellos. Algunos me miraban ahí mientras hacía la foto y la verdad que estaba muy bien. Y bueno, estas son algunas de las terapias que realizamos en la asociación, que van acompañados pues siempre de su tratamiento psicológico y el tratamiento de terapia ocupacional, siempre. Los tres van de la mano. Otra vez. Vale, y en principio pues, ya he terminado. En principio me queda a vuestra disposición por si me queréis hacer alguna pregunta.